Shabbat Shalom, Shalom Shabbat familia, Shabbat Shalom a todas las familias que están en los diferentes países. Bienvenidos al Centro de Investigación Torática Beneición Teshuvah Israel. Como siempre digo, gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Gracias por la bendición de poder estar con ustedes. Yahuwah ha sido Tov, Él ha sido bueno de generación en generación. Hemos visto las maravillas y lo que Él hace, y a veces no lo entendemos, a veces lo discutimos, pero vamos como que pareciera que supiéramos el camino. Igual al final del cuento todos entendemos que Él es Tov, que Él es bueno. Toda Rabá, gracias por este tiempo. Estamos en el quinto mes, prácticamente estamos terminando este quinto mes en el calendario hebreo. Y el mensaje de todo este mes ha sido: el camino de la espiritualidad no es como la religión lo ha enseñado, es encontrar en cada circunstancia el propósito de la vida. O sea, sin importar las cosas buenas o las cosas malas que suceden en nuestra vida, todo ha sido Tov, todo ha sido bueno y todo ha servido con un plan y con un propósito, absolutamente todo. No es la espiritualidad como nos ha enseñado la religión, no es de esa manera, sino encontrar en cada circunstancia de nuestra vida el propósito de ella. Estamos en la parashá número 21, la parashá significa la porción en español, la porción número 21, y la palabra es Gitisá. Gitisá se traduce o se interpreta al español cuando levantes, y esta porción se encuentra en Shemot, en el libro de Éxodo, capítulo 30, verso 11, al capítulo 34, verso 35. Comienza diciendo: Vaidaber Yahu el Moshe lemor, y la palabra de Yahu a Moshe dijo, verso 12, esto es lo importante: cuando levantes las cabezas de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada hombre dará a Yahu el rescate de su nefesh, de su alma, cuando los cuentes, y no habrá en ellos mortandad por haberlos contado. Verso 13. Esto dará todo el que sea contado, medio shekel, conforme al shekel del Kodesh, conforme al shekel del santuario. El shekel es de 20 geras. La mitad de un shekel será la contribución a Yahu. Yahu es quien usted conoce como Jehová, o como el Padre Eterno, o como Hashem, o como Adonai. Solo que nosotros lo mencionamos en la interpretación del idioma hebreo. Ahora, cuando yo estoy hablando acerca de esto, venían muchas preguntas en mi mente. Por ejemplo, ¿por qué el censo causaba mortandad? ¿Cuál era la razón de que el censo causaba mortandad? Ahora, una de ellas es porque no se realizaba conforme a las instrucciones eternas, porque no se hizo conforme a la instrucción que Yahu había dado. Ahora, la pregunta sería entonces, ¿cuál fue la instrucción que Yahu dio? ¿Cuál fue la instrucción que Dios dio? Porque podían ser dos, y de hecho se hablan de dos de ellas. Se habla de que una era cuantificar, porque no podías cuantificar, no podías contar la cantidad de gente que tenías. Y la otra sería cualificar, hablar de la calidad de personas que iban a ser censadas. Ahora, ¿en qué consistió el censo de David? Porque se acuerda usted que las Escrituras habla acerca del censo de David, y que por David haber censado al pueblo vino calamidad sobre el pueblo de Israel y también sobre la vida de David. Y se habla de la mortandad por el censo. Vamos a leer un poco acerca de lo que le pasó a David para que podamos entender realmente el censo en nuestra vida.
Recuerde usted que nuestro mensaje va hacia el ser, hacia las personas. En Shemuel Bet, segunda de Samuel, capítulo 24, verso del 1 al 4, dice, hablando de la mortandad que hubo por el censo, dice, y volvió a encenderse la ira de Yahú contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijera, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Así que se habla de que fue Yahú quien incitó a David, o sea, puso en su corazón en David para que él hiciera el censo, porque tras hacer el censo iba a venir mortandad. O sea, Yahú, Dios, el Todopoderoso, iba a mandar una mortandad porque él no era con David que estaba molesto. ¿Con quién estaba molesto? Contra el pueblo de Israel. Volvió a encenderse la ira de Yahú contra Israel. Se encendió contra Israel. Verso 2. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beersheba, y haz un censo del pueblo, oiga bien, para que yo sepa el número de la gente. O sea, David está censando al pueblo para saber la cantidad de gente, para entender el poder que él iba a tener. Y a veces cometemos muchos errores pensando que el poder lo obtenemos por la cantidad de cosas que vayamos a tener, pero no nos damos cuenta que en estos tiempos es la calidad la que vale, no la cantidad. Bueno, fue en aquellos tiempos y en estos tiempos. Sigamos leyendo para entenderlo bien. Verso 3. Joab respondió al rey, añada Yahú tu Elohim al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Más viene la pregunta de Joab, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? ¿En qué? En censar al pueblo. ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué estaba buscando David? Cantidad. Y ese es el problema de la humanidad. Siempre queremos apostarle a la cantidad. Por eso muchas veces nos volvemos corruptos, porque creemos que con la cantidad vamos a ganar. Pero no se habla de cantidad, se habla de la calidad que nosotros podamos ser. Ya les voy a decir hacia dónde los quiero llevar con esto. Verso 4. Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab, y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Nos vamos unos cuantos versos adelante, en el capítulo 24 siempre de segunda de Samuel, capítulo 24, verso del 10 al 14, y dice, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, oiga bien, le pesó en su corazón y dijo David a Yahú, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Yahú, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Ahora, si usted se va hacia atrás a los primeros versos de este capítulo, dice que fue Yahú quien incitó a David para hacer el censo. O sea, le puso en su corazón que David hiciera el censo. Pero había un plan y un propósito dado por Yahú. Aunque cuando usted se va a Primera de Crónicas, capítulo 21, también se encuentra con esta misma historia, solo que allá dice que fue Hasatán, Satanás, quien había incitado a David para hacer este censo. Entonces la gente viene y dice, la Biblia está loca. ¿Cómo es que logra suceder esto? Y no es que las escrituras están mal, sino que siempre, y esto piénselo por favor, siempre la palabra Hasatán o la palabra Satán significa adversario. O sea, no necesariamente la palabra Satán es el nombre de un personaje, sino lo que significa Satán. Yahú había creado una historia para que llegara hacia David.
Satán le está haciendo un mandado a Yahú. El adversario está haciendo un mandado a Dios porque tiene Dios un plan y un propósito. Ahora, ¿cuál sería entonces? ¿Hacia dónde? Porque acuérdense, no importa si fue Satán o si fue Yahú, había un propósito de parte de Yahú, de parte de Dios, había un propósito para hacer este censo. Y a veces nos ponen cositas que nosotros no debemos hacer, las ponen en el corazón del hombre para hacerlas porque nos parece que esa es la manera correcta de alcanzar el propósito. Muchas veces hacemos cosas incorrectas porque queremos alcanzar un propósito, pero alcanzar ese propósito de la manera incorrecta le va a pesar siempre. Nos va a pesar, a todos nos va a pesar. Verso 11, y por la mañana cuando David se hubo levantado, vino palabra de Yahú al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Yahú, 3 cosas te ofrezco. Por favor, préstele atención a esto. Es verdad, quien incitó a David para hacer esto fue Yahú. O sea, David lo iba a hacer o lo iba a hacer. Pero Yahú le dice, le manda a decir: 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Verso 13. Vino pues Gad a David y se le hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderá al que me ha enviado. Esta es la parte sabia. Esta es la parte que qué bueno sería que las personas la tuviéramos de parte de David. Independientemente de lo que usted haya hecho, hay una parte importante de esto. Dice: entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Yahú. O sea, ninguna de las 3 que me estás enviando me parecen. Así que yo prefiero caer en las manos de Yahú, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Así que cuando usted está haciendo lo correcto, está cayendo en las manos de Yahú. Cuando usted está haciendo lo incorrecto, va a caer en las manos de los hombres. Ese es un hecho. David fue sabio y dijo: ninguna de las 3 me gustan, porque las 3 sé que el hombre no es misericordioso. Yo sé que el hombre no tiene compasión. Pero si yo caigo en las manos de Yahú, Yahú va a verme como le gustaría a usted que Yahú lo viera en los momentos difíciles de su vida. Entonces, escoger lo correcto muchas veces no es lo que está más acorde a sus deseos, pero es posible que sea lo que lo va a llevar a triunfar y a cumplir sus expectativas y ser una persona de éxito. Ser una persona de éxito. La motivación de David para hacer el censo, eso fue lo que causó la mortandad. Si usted lo quisiera ver de esa manera. Si usted lo quiere ver de esa manera. Error del censo de David, lo que estábamos hablando antes. Algunos dicen que fue un momento de debilidad en la fe de David. David hizo el censo porque fue un momento de debilidad en la vida de él. Pero cuando pensamos de esta manera, se nos olvida que dice que Yahú incitó a David para él hacer el censo. Si Yahú pone algo en mi corazón, ¿alguien me lo puede quitar? Si Yahú abre una puerta, ¿alguien puede cerrar esa puerta? Si Él cierra la puerta, ¿alguien la puede abrir? Entonces, número 1, había un plan y un propósito de esto. No era un tema de David, era un tema divino. Era un plan y un propósito que el Todopoderoso tenía. Ahora, la razón, creo yo, más correcta, no voy a decir que es la perfecta, no voy a decir que es la definitiva, pero creo que la que se acerca, porque yo creo que la enseñanza comienza a partir de este momento. Creo que la razón más acertada
es que el censo debió hacerlo con aquellos que habían levantado la cabeza. Acuérdense cómo comienza la parashá. Aquí es donde viene lo importante de la enseñanza. Todo lo que he hablado hasta este momento es historia. Pero la verdadera razón es que el censo debió hacerlo con aquellos que habían levantado la cabeza. O sea, quiere decir, si dice el verso, levantarás las cabezas de los hijos de Israel, quiere decir que ¿dónde estaban las cabezas? ¿O cómo estaban las cabezas? Estaban caídas. Ahora, ¿en qué momento el ser humano se siente caído, triste, defraudado, desorientado? Y cuando te sientes caído, yo no sé si los amigos suyos o la gente que dice que la aman o que lo aman a usted, en ese momento que usted está caído, no sé si tienen el coraje, el poder de levantarlo con amor. Porque a veces queremos levantarlos a garrotazos. Porque se nos olvida que hay momentos en nuestra vida que también estamos ahí abajo. Hay un dicho que yo uso siempre y dice: ámame ahora que no lo merezco, porque es posible que sea cuando más lo necesite. Y no me lo merezco cuando mi cabeza está hacia abajo. Ahora, ¿cómo se explica esto entonces? ¿Cuál fue la instrucción de Yahú? ¿Usted se acuerda la instrucción de Yahú? La instrucción de Yahú era no contar a cualquiera y realizar los pasos que él indicó. O sea, cuando se hace un censo, no es que va a contar a cualquiera, porque el censo es divino. O sea, el censo tiene que llevar la marca registrada y tiene que cumplir con los requisitos que el Todopoderoso ha puesto. Ese censo no era para todo el mundo. ¿Cuáles son entonces esos pasos para saber cómo debía ser el censo? Volvamos a leer por favor el texto para que usted entienda para dónde vamos. Dice el verso 12, Shemot, Éxodo capítulo 30, verso 12. Cuando levantes las cabezas de los hijos de Israel, cuando levantes las cabezas de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada hombre dará a Yahú el rescate de su alma, de su nefesh, cuando los cuentes, y no habrá en ellos mortandad por haberlos contado. ¿A quién se contaban? ¿A todo el pueblo? No. ¿A quiénes se contaban? ¿Ah? ¿A los que tenían la cabeza tirada al piso? ¿Se contaba a los miedosos? ¿A los engañadores? ¿A los falsos? ¿A los corruptos? ¿A ellos se contaban? No. El problema de David entonces fue haber censado, porque David quería ver números, porque los números nos atraen, porque las cantidades nos da poder y nos hace sentir bien. Pero en las cosas espirituales no es la cantidad, sino que es la calidad. No son los que tenían la cabeza puesta en el suelo, sino los que habían sido levantada su cabeza. Esos eran los que eran importantes. Los que habían levantado su cabeza, los que tenían claro quiénes eran. Ahora, ¿cómo defino esto yo en 3 pasos? El primero es a quienes se les levantaba la cabeza. ¿Quiénes eran contados? Escuche bien, ¿quiénes eran contados? No eran contados todos, eran aquellos a los que se les había levantado la cabeza. Aquellos que tenían un espíritu de esclavitud, un espíritu de contienda, un espíritu de engaño, los que estaban por el piso. A Moshe se le está dando la orden que a esta gente los ayude para levantar su cabeza, para que la dignidad que estaba por los suelos fuera levantada como personas de bien. Pero había que hacer un proceso. Levantar la cabeza de alguien significa ayudarle a enfrentar toda su decadente pobreza existencial. Hoy hablaba con una amiga, con una persona que está como candidata a diputada para un partido político aquí en Honduras.
y me decía, ayúdeme por favor a saber cuál va a ser mi propuesta. Y le decía, ¿qué es lo que a usted le interesa? Y me dice, me interesa la familia, me interesan los niños. Y empezamos a hablar del tema y resulta ser que llega un momento donde se da cuenta que la dignidad del pueblo, de nuestro pueblo, la dignidad está por los suelos, por las razones que usted quiera entender. Entonces nuestro trabajo, el trabajo de aquellos que van a ser contados, es poder levantar a estas personas que su dignidad está por el suelo, poderlos levantar y que tengan esa dignidad que tanto necesita la humanidad, porque es dignidad en todo. Porque estamos enfermos, porque estamos decadentes, porque nuestra pobreza no solamente es económica, sino también que es existencial. Nos apesta la vida. No somos felices, no somos personas de éxito. Y de eso tenemos que hablar. Entonces lo primero es que los que estaban siendo contados eran las personas que eran de gobierno, pero para ser una persona de gobierno son aquellos que su cabeza ha sido levantada para ellos. Número 2, quienes se habían contado a sí mismos. Una vez que se hayan ayudado a levantar su cabeza, o una vez que me hayan ayudado a mí a levantar mi cabeza, me corresponde darme el valor que tengo por el simple hecho de haber sido creado a imagen y semejanza de Yahweh, de Dios. Entonces, número 2 es quienes habían contado a sí mismos. Número 3, quienes habían pagado su rescate. O sea, estas personas tenían estos 3 conceptos importantes. Número 1, levantarán las cabezas de los hijos de Israel. Es lo primero que había que hacer. Número 2, quienes se habían contado a sí mismos. Y número 3, quienes habían pagado por su rescate. Cuando estoy hablando de esto es quienes pagan su rescate, ser conscientes y ser sensatos. Creo que eso significa pagar su rescate. Ser conscientes y sensatos, asumiendo la responsabilidad de mi propia vida. Ser conscientes y sensatos. Y que yo voy a asumir la responsabilidad de mi propia vida. Yo voy a pagar por mi rescate. Pero ¿cuándo yo voy a pagar por mi rescate? Cuando alguien me ayude a levantarme de la dignidad tan perdida que está, tan mal que está, que me ayude a levantarme y voy a ser contado dentro de la gente correcta. Número 2, quienes se habían contado a sí mismos. Y número 3, quienes habían pagado su rescate. ¿Cómo funciona esto? Váyase conmigo por favor a Yehezquiel. Capítulo 18, a Ezequiel capítulo 18, verso 19 al 20, dice, y ustedes dicen, ¿por qué no carga el hijo con la iniquidad de su padre? Cuando el hijo ha practicado el derecho y la justicia, ha observado todos mis estatutos y los ha cumplido, ciertamente vivirá. Verso 20, el alma que peque, el alma que haga lo incorrecto, esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él. Nadie puede llevar mi propio pecado. Yo tengo que pagar por mi rescate. Ahora, yo tengo que darle otro segundo verso, porque aquí viene la parte difícil para muchos. En Devarim, Deuteronomio capítulo 24, verso 16 dice, los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos morirán por sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Ahora, si se habla de un rescate, yo tengo que rescatarme, no me tienen que rescatar.
No me tienen que rescatar. Ahora, ¿cómo funciona esto para que usted logre entenderlo? Sí, es verdad, yo estoy hablando de la Torá, estoy hablando de las Escrituras, de la Biblia. Pero yo quiero que esta Biblia pueda ser en usted algo que tenga no solamente revelación, sino que también en su vida haya iluminación, que logre entenderlo. Porque hay personas que le dan la revelación y no lo entienden. Lo que yo quiero es que usted hoy lo entienda. ¿Cómo sucede esto? ¿A quién se le levantaba la cabeza? Ellos desarrollaron algo que se llama resiliencia. Resiliencia. O sea, esta persona era resiliente. ¿Qué es resiliente? ¿Qué es resiliencia? Yo hablo mucho de esa palabra. Es tener la capacidad de sacar de todas las cosas malas que están ocurriendo en su vida, lo bueno, lo positivo. Lo más malo que puede ocurrir en mi vida es que yo me muera. Pero aún de eso malo que está ocurriendo en mi vida, hay cosas buenas que van a pasar. Yo se los he dicho muchas veces a ustedes. El del ataúd le va a dar gracias a Yahoo por trabajo. Porque yo muerto, pues a menos que ustedes me metan en una bolsa, ¿verdad? Pero si me meten en un ataúd, pues ya hay una bendición para el dueño de la funeraria. El del cementerio que tiene que ir a abrir el agujero porque me van a meter ahí. El de los clavos, el de la madera, el del cemento. Y empiezan a sacar una lista impresionante. Eso quiere decir que hay personas que son de altura. Hay personas que son los que tienen su cabeza levantada, que son aquellos que a pesar de las circunstancias negativas que han pasado en su vida, tienen la capacidad de sacar lo positivo de cada cosa negativa. Eso se llama ser resiliente. Para mí eso es a quienes se les levanta la cabeza, a aquellas personas que son resilientes. Aquellas personas que tienen la capacidad de ver de todas las cosas malas lo bueno. A esos. Porque si se levantan la cabeza es porque la cabeza la tenían tirada. Si yo soy resiliente es porque mi pasado ha sido deplorable. Es porque mi pasado ha sido poco digno, ha sido sucio. Y usted puede sacar todas las cosas que usted quiera de mí. Y sí, tiene razón. Pero aún en medio de esos escombros, aún en medio de esa basura, algo positivo tiene que salir. Como dicen por ahí, del juguito de la basura. Bueno, pues ese juguito para algo sirve. Ahora, quienes se habían contado asimismo, para mí, estos son personas que lograron desarrollar la identidad. ¿Sabe quiénes son? Y que no necesitan hacer cosas corruptas ni cosas negativas en su vida porque ellos tienen identidad. No necesito manchar el nombre de mi familia. Porque yo soy una persona que tiene identidad, que sabe quién es. Que me puedo contar conmigo mismo. Y por último, quienes habían pagado su rescate. O sea, la persona que es contada en el censo, porque Yahú se enojó con David. Porque estaba contando a todo mundo, a todo mundo iba ahí. Pero los que Yahú quiere contar en su reino son aquellos que levantaron de la poca dignidad que tenían, levantaron su cabeza. No la levantaron porque se lo merecían todo o porque son perfectos, no. Se la levantaron porque hubo alguien que los apoyó y los ayudó para salir adelante. Yo creo que ese es el propósito que deberían de tener todos los gobernantes de un país. Saber que puede ser que el pueblo esté sumido en la miseria, pero algo hay que hacer, algo tenemos que hacer para levantar ese pueblo, levantar su cabeza. Quienes habían pagado su rescate, a eso yo le llamo personas que son responsables, que asumen su responsabilidad de las cosas buenas o malas que hicieron. Y que sí, es posible que vayan a pasar vergüenza, sí es posible. Ya yo he pasado muchas veces por ese camino. Pero gracias a ello, logro entender muchas cosas hoy. Yo quiero que vuelva otra vez porque quiero que esto lo tengamos un poco claro. A Shemot, a Éxodo capítulo 30, verso 13 nuevamente. Dice, esto dará todo el que sea contado medio shekel, escuche bien, conforme al shekel del Kodesh, del santuario. Préstale atención que esto es importantísimo.
Quiero volverlo a leer. Esto dará todo el que sea contado medio shekel conforme al shekel del santuario, del Kodesh. El shekel es de 20 geras. Mire qué interesante esto. Y le dicen de cuánto es el shekel. El shekel dice es de 20 geras. La mitad de un shekel será la contribución a Yahú. O sea, esa persona tiene que dar la mitad de un shekel. ¿Cuánto es un shekel? 20 geras. ¿Cuánto tenía que dar? ¿Cuánto? 10 geras. Entonces tenemos ahí un shekel era igual a 20 geras. Lo que tenía que dar era medio shekel, que correspondía ¿a cuánto? A 10 geras. Ahora, el número 10 en el hebreo o en las letras hebreas, ¿a qué letra corresponde? A la letra Yod. Y la letra Yod tiene valor numérico ¿de cuánto? De 10. ¿Y 10 qué es? Es Malhut, es correcto, es Malhut. Malhut, ¿qué significa? Reino. Significa reino. Ahora, entonces, para resumir, ¿quiénes son contados en el censo? 1, aquellas personas que crearon en su vida la resiliencia, fueron capaces de todo el basurero, de todo el juguito de la basura, ver para qué servía. Bueno, el juguito de la basura puede servir para que una persona venga y tenga que limpiar ese lugar, y eso va a generar trabajo. O sea que hasta el juguito de la basura sirve para que alguien venga a moverse, por lo menos para hacer ejercicio. El juguito de la basura también puede utilizarse para que se puedan crear bacterias, virus en ese lugar, y entonces enferme a la gente, y una vez la gente enferma va a haber trabajo para los médicos, para los hospitales. ¿Se da cuenta? O sea, una persona resiliente es aquella que en medio de todas las situaciones negativas sabe sacar lo positivo. Ahora, ¿qué más tiene esta persona que es contada? Es una persona que tiene identidad. Yo quiero ser contado en el censo, es bien fácil. Tengo que ser una persona resiliente. Número 2, tengo que tener identidad. Porque no hay peor cosa que una persona no sepa quién es. ¿Quién es? Número 3, es una persona que es responsable. Y cuando las personas pasan por estos 3 procesos, son aquellos que pueden llegar a ser contados en el Malhut. Por eso les dije que el número 10, que es medio shekel, representa la letra Yod, pero al mismo tiempo representa el reino. O sea, Yahú no había establecido una orden o un mandamiento para que hubiera una cuantificación para contar cuánta gente había en el censo. No. O cuánta gente tenían, sino para poder cualificar. O sea, Yahú decía, los que quiero que entren en ese censo no son personas de números, sino personas de calidad de persona. Personas que son resilientes, personas que tienen identidad, personas que son responsables. Esas son las que van a entrar al reino, al Malhut. Por eso entiendo entonces las palabras del maestro. El reino de Elohim se acercó a ustedes. En Lucas capítulo 10, verso del 8 al 12. Lucas 10 del 8 al 12 dice: en cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les pongan delante. Verso 9. Y sanen a los enfermos que en ella haya. ¿Qué es lo que hay que hacer? Número 1, sanar. ¿A quiénes hay que sanar? A los que tienen su dignidad, ¿dónde? En el suelo, en el piso, están enfermos. Una persona que esté en el suelo, que esté tirada, que esté en el piso, que su dignidad no sirve, es una persona al que hay que ir y sanarla. Mire lo que dice: y sanen a los enfermos que en ella haya, y díganles, se ha acercado a ustedes el reino de Elohim. Entonces, los que tienen que ser contados dentro del censo no son los de cantidad,
sino aquellos que hay que sanarlos de esa enfermedad para que vengan y entren o se acerque a ellos el reino de Elohim, el reino de Dios. Verso 10. Mas en cualquier ciudad donde entren y no los reciban, saliendo por sus calles, digan: aún el polvo de su ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra ustedes. Pero estos sepan que el reino de Elohim se ha acercado a ustedes. Y les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma, que para aquella ciudad. Entonces, la razón por la cual Yahú castiga supuestamente a David no era por David, era por el pueblo. ¿Por qué era por el pueblo? Porque el pueblo había pecado contra Yahú. Si usted lee capítulos atrás se va a dar cuenta que Yahú estaba molesto con el pueblo. Utiliza a David y lo que hace es que incita a David, pone en el corazón de David que haga un censo y que lo cense sin estar buscando las personas idóneas o sin estar levantando las cabezas de la dignidad de la gente, hacerlas buenas personas, personas de provecho, personas de bien, para que ellos fueran contados dentro del Malhut, dentro del reino o dentro del censo de las personas que habían levantado su cabeza. Por eso les digo que el camino de la espiritualidad no es como la religión lo ha enseñado. Es encontrar en cada circunstancia el propósito de la vida. Si venimos a este mundo y no venimos a servir, y no venimos a ayudar a las personas que dignamente están en el suelo, y que quizás yo estoy en ese suelo y necesito de ustedes, de alguno de ustedes, para que me ayude a levantarme, pero no me ayuda a levantar, sino que me ayuda a hundirme. Entonces hay una gran posibilidad que usted no sea de las personas que hay que censar. Así que el censo de Dios, el censo de Elohim, el censo divino, es para aquellas personas a las que usted y yo nos vamos a encargar de levantar su cabeza, de levantar su dignidad. Y si mi cabeza y mi dignidad está por los suelos, pues entonces usted con amor, con gracia, con bondad, mire mi vida y ayúdeme a salir del agujero. Porque creo que los que están en el agujero no están porque quieren. Que Yahú los bendiga y que Yahú los guarde. Que Yahú haga resplandecer su rostro sobre usted. Que Yahú se incline favorablemente a usted y que Él pueda darle paz. Yevarejeja Yahú veishmereja. Yaer Yahú panaveleja bikuneja. Isa Yahú panaveleja vedasem leja. Shalom.